Shalom, bendiciones para cada uno de ustedes. Le habla su hermano el profeta Johnny Joseph. Hoy quiero responderle a una de las preguntas que me han escrito acerca de la oración. ¿Cómo oras? ¿Cuál es el secreto que tienes para orar de una forma eficaz o de una forma correcta? Y quiero compartirle algunos pasos que ya lo tengo por experiencia, en la cual Dios me habla y siento su presencia de una forma extraordinaria. Número uno, cuando hablamos de este tema con referencia a lo que es la oración, creo que es uno de los temas más importantes que se encuentra dentro de las Sagradas Escrituras, porque el orar es hablar con Dios. Cuando tú oras, estás hablando con Dios, y siempre cuando entra mi momento de intimidad con el Padre, tengo esto claro, que estoy delante de la presencia de Dios. No estoy delante de cualquier ser, estoy delante del Todopoderoso, del Dios soberano. Por eso guardo un respeto. Lo primero que hago es, cuando voy a orar o hablar con Dios, me encanta tener un lugar a sola. Me encanta orar en lugares a sola, lugares secretos, donde la gente no me ve, donde la gente no me está observando. Ese es uno de los puntos que quiero que tomes en cuenta, que vayas anotando. Siempre busco una esquina, o si en un altar, busco un lugar que siempre esté aparte para yo poder hablar con Dios, y de ahí me concentro que estoy orando. Porque ese es uno de los mayores problemas de muchas personas, que a veces se olvidan que están orando, que tienen un momento a sola. Yo entiendo que ese momento, esas horas para mí son muy de suma importancia. Cuando estoy orando, trato de concentrarme en mi momento de intimidad con Dios, porque entiendo que estoy, como le digo a ustedes, estoy hablando con el ser más importante, más poderoso de todo el universo, que es Dios. Mi momento a sola, con eso no negocio, para que usted tome eso en cuenta. Siempre que cuando usted vaya a hablar con Dios, hágalo lo más natural posible. No vaya a hablar con Dios y a tratar de manipular o engañar a Dios, como muchas personas suelen hacerlo. Y cuando veo personas que hacen eso, le digo: amado, estás hablando con el ser que sabe todas las cosas. Por ejemplo, ellos quieren hablarle a Dios de un problema, pero quieren orar por un hermano para que Dios vaya soltándose un poquito y pueda responder a la oración que ella tiene debajo de la manga. Y yo le digo a todas esas personas: cuando vas a hablar con Dios, si tú tienes este problema, preséntale ese problema. Dile: Señor, me está pasando esto, mi casa, mi hijo, mi hogar. Yo a veces, cuando estoy en esos niveles de una petición o algo, si tengo que durar una semana orando por eso, duro una semana orando. No cambio, esa es mi forma, no cambio la oración, porque Jesús enseñó un principio poderoso en el libro de Lucas capítulo 17, que había una viuda que ella estaba delante de un juez que era injusto, y esta señora iba delante de este juez, insistía todos los días que le hiciera justicia. Y la Biblia dice que Jesús, respondiendo, dijo: ¿y acaso Dios no nos va a hacer justicia a nosotros, que somos sus hijos? ¿Acaso se tardará Dios en respondernos a nosotros? Entonces, cuando tomo este principio, sé insistir orando. Por esto quiero que se haga tu voluntad conforme a esto. Revélame tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad con respecto a esto? No me quiero mover de aquí. Quiero hacer esto, pero no quiero hacerlo sin que tú me reveles. De ahí no salgo. Me quedo ahí hasta que su voluntad se revele. Hay decisiones de muchas personas que la han tomado hoy en día y hoy se lamentan porque no lo hicieron bajo la voluntad de Dios. Hacer esto afecta bastante tu vida espiritual, porque moverte sin la dirección de Dios es algo que te va a ocasionar mucho problema. Es algo que va a crear hasta frustraciones, porque van a venir consecuencias. Todo aquellos que no esperaron y no escucharon la voz de Dios, hoy en día se lamentan. Hoy hay muchos matrimonios que están detenidos, muchos noviazgos que están hoy en batalla, muchos hogares que están en batalla, porque un día algunos de ellos decidieron sacar a Dios, otros decidieron tomar decisiones sin primero hablar con Dios.
en el noviazgo se unieron sin primero hablar con Dios, se casaron sin hablar con Dios y hoy están en un tremendo lío, y todo se debe a veces porque no escucharon la voluntad de Dios. Por eso Jesús le enseñó a los discípulos, cuando vayan a orar, que lo primordial sea la voluntad de Dios, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces Jesús le está enseñando a ellos que lo esencial cuando vas a orar es que se revele la voluntad de Dios. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, caminas en dimensiones sobrenaturales. Tú caminas en niveles poderosos porque tú conoces la voluntad de Dios. La mayor batalla de nosotros es que a veces oramos para que se haga nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Cuando tú tratas de convencer a Dios a tu conveniencia, ahí se está haciendo tu voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso es que hay peticiones que hoy en día no son contestadas. Hay peticiones que por más que la persona oren no son contestadas, porque a veces suelen orar de una forma incorrecta. A veces oran de la forma que el Eterno quiere, porque la gran mayoría oran para que Dios tuerce el brazo y no para que se haga su voluntad. Hay peticiones que para nosotros son correctas. Bueno, yo deseo esto, deseo esta casa, deseo esta mujer, deseo tener esta casa, tener este vehículo, viajar, hacer estas cosas. Pero ahora la interrogante y el paréntesis que se abre aquí ¿es la voluntad de Dios? ¿Es lo que Dios realmente desea? ¿Es lo que Dios ha diseñado para tu vida? Entonces muchos no oran para que sea la voluntad, porque la gran mayoría dice: no, es que Dios siempre da el no, Dios nunca da el sí correctamente. Pero oye, si es su voluntad y Él te está indicando y te está revelando que no es su voluntad, por alguna razón, porque a veces Dios quitándote algo es porque va a traer algo mayor. Por eso cuando Dios en tu momento de intimidad te dice que no, gózate, no te turbe, porque por alguna razón Dios te acaba de decir que no. Entonces a veces para nosotros es difícil aceptar la voluntad de Dios. Es difícil para muchas personas. Entonces a veces muchos no quieren ni siquiera orar. Entonces nosotros tenemos que orar todo el tiempo. Jesús dijo: orad sin cesar para que no caigáis en tentación. Número uno, Jesús se está dirigiendo aquí a los evangélicos, a los cristianos, a nosotros, a los que están viendo esto, a los que escuchan su palabra, y también a los evangélicos que toman vacaciones espirituales. Jesús le está diciendo a ellos: ustedes deben de orar sin cesar. Es decir, que si Dios te usó un día, ya tú no puedes entrar en un estado de vacación espiritual, que cuando te toque predicar vas a orar de nuevo para que Dios te use. Por eso el hombre y la mujer de Dios que vive en ese nivel no crece espiritualmente, porque solo se alimenta cuando tiene hambre. Solo se alimenta cuando se acuerda que tiene hambre espiritual. Y yo creo que la oración, para mí, desde mi punto de vista, es una necesidad. Para mí la oración, si no oro, mi vida espiritual, si no oro, mi vida espiritual se desgasta, se deshidrata espiritualmente hablándole, para que usted me entienda. Porque así como usted come diario, creo que tu espíritu también necesita comer diariamente, porque de nada sirve que tu carne esté mucho más preparada, que esté, un ejemplo, alimentada, que es la palabra correcta, que tu espíritu. A veces nuestra carne está mucho más preparada, en el sentido mejor alimentado que nuestro propio espíritu. Entonces la comida espiritual tiene que ser lo esencial. Por eso Jesús siempre oraba. Jesús todas las noches oraba, todas las tardes Jesús. Había momentos que Jesús sacaba en la tarde para hablar con Dios, para orar, porque Él entendía que la fuente de Dios hacer los milagros, de Dios poder levantar ministerio, de Dios poder hacer cosas extraordinarias, está en la oración. Mira, tú te podrás juntar con muchos predicadores, con muchos pastores, con muchos apóstoles,
Pero si no sacas un momento de oración, por más que te unjan, por más que te digan que vas a ser el hombre más usado de Dios en toda la tierra, si no oras, papito, tu ministerio solo se basa en promesa. Tu llamado solo se basa en promesa. Porque es que si tú no dependes de una comunicación con Dios, hello, ¿quién es el que te va a usar? ¿Quién es el que te va a respaldar? Entonces tienes que sacar tu momento de oración. Número 2, que quiero que usted tome esto en cuenta, es que muchos me hacen esta pregunta y aquí se la quiero responder. Es que a veces pecan, cometen una falta y deciden apartarse espiritualmente hablando. Algunos suelen hasta descarriarse, abandonar la fe, abandonar el ministerio, porque un día pecaron y ya ellos no quieren hablar con Dios, porque ellos entienden que Dios es un ser dictatorial, es un ser que no lo va a escuchar, es un ser que si usted falló lo va automáticamente a condenar. Y yo le digo a muchos de ellos, es todo lo contrario. Cuando tú fallas, Dios está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. Dios no es como los hombres. Los hombres, el día que tú fallas, te sepultan ministerialmente, pero desde que tú cometes una falla, Dios abre sus brazos. La Biblia dice que el hijo pródigo se fue de la casa y el padre, que representa a Dios, esperaba a su hijo con los brazos abiertos. Para muchos de nosotros, lo que hizo el padre es incorrecto, porque el hijo malgastó todo lo que tenía. Y Dios en esa parte quiere darnos una enseñanza poderosa. Lo que Dios quiere revelarnos es que cuando tú fallas, cuando tú cometes un error, lo correcto es no abandonar el ministerio. Lo correcto es correr hacia Dios. Elías, cuando decidió correr, él no corrió hacia Egipto, él corrió hacia el monte de Dios, hacia el monte santo. Es decir, haciendo lo contrario que hacen muchos de nosotros, que el día que fallan, un día que Dios nos usa, abandonamos el ministerio. Elías fue al monte donde conoció a Dios. Entonces tú no puedes correr en dirección contraria. Tienes que correr en la dirección que te vaya a unir a Dios, en la dirección que te vaya a guiar al Espíritu de Dios a tener más hambre. Porque a veces caemos en un estado tan depresivo que lo único que queremos es soltar todo, porque a veces cuando caemos en ese estado no queremos hablar con nadie, no queremos que la gente lo tome en cuenta. A veces queremos estar aislados, sin querer conversar con nadie, y se nos olvida que el mejor lugar para poder ser restaurado es el lugar de la oración. Para tú poder levantarte en Dios, tienes que entrar a tu intimidad. Ahí está todo. Ahí están las herramientas para tú volver a levantarte en Dios. Número 3, cuando vayas a hablar con Dios, que lo dije anteriormente, ten en cuenta que estás delante de un ser todopoderoso. Es lo primero. Habla con Dios con respeto. Muchas personas a veces se dirigen a Dios no de la forma correcta. Y siempre pongo esta comparación. Si tú estuvieses delante del presidente de tu país, tú no te vas a dirigir delante de él con ciertos términos barriales. Te vas a dirigir a él con ciertos términos de su rango, de su categoría. Por ende, cuando vas a hablar con Dios, no te estoy incitando a que vayas a utilizar palabras desconocidas, palabras filosóficas, no. Con respeto, hablar con Dios. Entonces, este punto, tómalo claro. Habla con Dios con la sinceridad de tu corazón. Cuando yo me siento mal, yo hablo con Dios. Le digo: papito, estoy arruinado. Estoy vuelto un desastre. Mi vida espiritual, emocionalmente no me siento bien. Siento que todo se me está yendo abajo. Y necesito tu presencia. Quiero que me hables. Háblame. Abro la Biblia. Y ahí el Espíritu me guía a un texto bíblico. Y de ahí hasta saco un mensaje. Entonces, todo está ahí. Otra de las formas que también suelo usar para orar es que uso los textos bíblicos. No hay una forma más correcta de poder orar que usando la palabra de Dios. Cuando uso los textos bíblicos para orar, las palabras humanas cesan y las palabras espirituales aumentan. Entonces yo utilizo los salmos,
Entonces empiezo a usar los salmos para dirigirme a Él, hablar con Dios con los salmos que están ahí. No utilizo vanas repeticiones, uso los salmos y de ahí el Espíritu me va guiando conforme a la voluntad de lo que Dios quiere. Entonces cada palabra de lo que está ahí, Dios me va hablando, me va guiando. Estos son los puntos que utilizo, las cuales Dios me ha enseñado.